Su nombre es Yu In-gon. Nos cuenta que sus padres le llamaron así con la esperanza de que se convirtiera en una figura importante en el mundo. Por supuesto, desde que era niño se burlaban sin parar de su nombre, pero realmente no le importaba. Después de todo, él sí quiere convertirse en el protagonista. In-gon, quien es nuestro prota, al ver que los empleados se burlaban de él, les pide que paren, y le pregunta si trajo el juego que le pidió, respondiéndole que le guardó una copia. Y nos presentan a Night Saga Ramake. Es una historia sobre humanos y demonios. Es un juego en el que eliges entre el héroe humano, Lak, y el hijo mayor del rey demonio, Sefer Ragnaro, y viajas por el mundo cumpliendo misiones. Ha terminado el juego más de 10 veces desde niño, así que lo sabe todo sobre él. Además, ese juego es el primero que se lanza tras la llegada de la realidad virtual. Volviendo con nuestro prota, desempacando el juego y preparando su equipo de realidad virtual, comenta que hoy se lo tomará con calma y solo jugará 8 horas, iniciando así el juego, y así comienza esta historia. Ya dentro del juego, el prota se pregunta si está dentro, comentando que no es un verdadero inicio sino despierta en una cama, pero se pregunta quién es ese personaje. De pronto, alguien le pregunta si todavía está dormido, pidiéndole que salga y preguntándole si no sabe que en ese día están ocupados. El proto impresionado comenta que esos gráficos son una locura, es como la vida real, pero el orco le pregunta que a qué se refiere con gráficos. El prota, algo desconcertado, se pregunta si puede hablar con ellos, pero no vio nada de eso en los anuncios, y suspirando le pregunta al orco cómo se llama, preguntándole si ya olvidó su nombre, volviéndose a presentar como Kerak, y le cuenta que todo lo están esperando, llamándolo Príncipe Sutra, pidiéndole que se dé prisa. Nuestro prota, al escuchar ese nombre, nos cuenta que él es el 9º hijo del rey demonio, pero si ni siquiera lo dejaron elegir personajes, entonces, ¿por qué? Y abriendo su ventana de estado, pregunta si es obligatorio jugar como Sutra en la primera partida. Incluso un NPC común tiene al menos 10 puntos en cada stat, pero, ¿qué pasa con ese tipo? Se supone que es un príncipe. Y dirigiéndose al apartado de habilidades, nos muestra que tiene la habilidad de conquista y ajuste de configuración del protagonista. El prota se pregunta si el ajuste de configuración del protagonista significa lo que cree que significa, pero Kerak, interrumpiendo sus pensamientos, le pide nuevamente que salga, y al salir de la tienda, se queda sorprendido por todas las tropas que tiene de frente, y algo confundido le pregunta a Kerak qué pasa con el ambiente. Es como si estuvieran en guerra, pero Kerak le responde que se deje de tonterías, contándole que tienen que eliminar a esos bastardos del rayo escarlate, dejando al prota pálido. Kerak le cuenta que esa es su primera batalla, pero el prota pregunta que a dónde está su tutorial, y entonces, como los orcos de la tribu del rayo escarlate ha transformado una fuerza militar para rebelarse, tiene que resolver eso junto al 7º príncipe y la 8ª princesa. Y le pregunta a Kerak si solo van 10 personas a una guerra, respondiéndole que le dijo el otro día que hoy solo iban a patrullar, y le pregunta si comió algo extraño el otro día ya que actúa muy extraño. El prota, abriendo su ventana de estado, nos comenta que sabía que habría un mini mapa, eso lo hace mucho más cómodo, lo tendrá abierto en todo momento. Y notando un camino oculto comenta que si acaso se tratará de algún evento, y mientras Kerak confundido se preguntaba si tendría que seguir hacia adelante, el prota comenta que tardará una eternidad si usan esa ruta, y pidiéndole que lo sigan les cuenta que conoce una ruta mucho más rápida, y vemos cómo realizaban su travesía. Y llegando a su destino, Kerak le pregunta al prota cómo encontró ese lugar, si acaso es un mago, respondiéndole que para nada. Kerak, al notar el estado reprota, le pregunta si está bien, ya que parece exhausto, comentándonos que no sabía que un nivel 1 sería tan poco apto físicamente, y le responde a Kerak que solo revise si la puerta se abre, y de pronto, nota que su cuerpo empieza a brillar, notificando el sistema que ha subido de nivel. El prota, abriendo el sistema, comenta que no puede ser, si acaso subió de nivel solo por caminar. Además, todas sus estadísticas subieron en un 2 y tiene 2 puntos extras. Y al escuchar que habrían abierto la puerta, Kerak le pregunta al prota qué está haciendo, pidiéndole que se apresure, respondiéndole el prota que sí, y nos comenta que no sabe qué habrá allí dentro, pero al menos no está solo. Y más importante, el protagonista tiene armadura de guión,
Ya dentro de la cueva, Kerak le cuenta al prota que los enanos debieron cavar esa cueva, respondiéndole el prota que creía que no tenían enanos. Kerak le responde que ya no, pero antes sí existían. El prota le pregunta si todos se mudaron fuera del reino demoníaco o algo así, respondiendo Kerak que no lo sabe. Solo escucho historias. De pronto, se topan con un gran tesoro. Los orcos comentan que han encontrado oro. Esos enanos debieron dejar todas sus armas, pidiéndole a todos que tomen todo aunque sea pesado. Y pasando con el prota, vemos como el sistema le notifica que su fuerza no es suficiente, pero comenta que igual se lo llevará. Y se pregunta si habrá alguna forma de guardar cosas en su inventario. Y tomando un arma mencionando tomar, nos comenta que solo tiene que tocarlo y pensar en tomarlo. Pero de pronto, nota que en el mapa se están acercando unas entidades, y rápidamente les advierte a todos que retrocedan. Pero al no tener tiempo de reaccionar, vemos cómo se genera una fuerte explosión, y los responsables encarándolos, le preguntan si creían que no sabían que vendrían por ahí, siendo el general de la tribu del Rayo Escarlate, y le ordena a sus soldados que acaben con todos, desatando así una feroz batalla. Y pasando con el prota, este se pregunta qué debería hacer, si debería robarles las muertes y al menos llevarse la experiencia, y acercándose a un enemigo, vemos que el prota con un fuerte ataque, rompe su espada, y al notar que el enemigo estaba enfadado, el prota rápidamente sale corriendo, y tropezando y cayendo al suelo, el sistema le notifica que ahora le queda uno de vida, y a punto de recibir el golpe final, Kerak interponiéndose, le pide al prota que se mueva rápidamente. El prota nos comenta que sus manos todavía están temblando, diciéndose a sí mismo que solo es un juego, y suspirando comenta que no puede hacer eso, ya fue suficiente por el día de hoy, es demasiado real, y abriendo el sistema, al principio confundido, y luego pálido, se pregunta por qué no hay una opción para salir del juego, si acaso podría ser, que está atrapado en ese lugar. De pronto a lo lejos vemos un mago, que cargando un ataque mágico, lo dirige hacia el prota. El prota asustado comenta que no puede morir ahí, pero al impactarle el ataque mágico, el prota en su último suspiro, ve como uno de los enemigos se abalanza contra él, y cayendo desmayado, el sistema notifica que ya no le queda puntos de vida. En otra escena, el prota preguntándose dónde está, comenta que está seguro de que fue derrotado por los orcos. No le digan que ahora está muerto. Pero de pronto una luz le dice al prota que él es la existencia destinada de ese lugar, conquistar, esclavizar, y luego gobierna, desvaneciéndose con la misma intensidad de luz. Volviendo a la batalla, y pasando con el general de la tribu Escarlate, este comenta que pensar que vendrían ahí con tan pocos, preguntando si son ignorantes o simplemente estúpidos, y le ordena a sus hombres que no hay necesidad de perder el tiempo, solo acaben con ellos. Pero el prota poniéndose de pie, pregunta qué le había pasado, si acaso es una especie de despertar, y el general al verlo de pie le pregunta cómo es que sigue ahí. El prota al ver que había adquirido una nueva habilidad, se pregunta cuándo fue que aprendió telequinesis, y sorprendido, ve que también obtuvo la habilidad de caballero de la conquista. El líder Escarlate le pregunta a sus hombres qué están haciendo, ordenándoles que maten a ese bastardo de inmediato. Y Kerak al escuchar lo que había dicho, les dice a sus hombres que protejan al príncipe. Y pasando con el prota, este nos comenta que aunque caballero de la conquista no es una de las clases disponibles bajo caballeros, entonces ¿por qué? Se siente como si lo hubiera sabido desde siempre. Los conjuros siguen resonando en su cabeza. El poder de conquista será el poder de un rey, activando la habilidad debajo el estandarte del rey. Y nos explican que otorga efectos de mejorar los aliados dentro de una área designada. Los orcos comentan que su fuerza está desbordando, y con más entusiasmo le explican a sus enemigos que los arrastrarán a todos, remontándoles la batalla a sus contrincantes. El general Escarlate comenta que de repente se hicieron más fuertes. Eso es absurdo, y al ver el aura que les prendía el prota, se pregunta si podría ser él el responsable, y lanzando un ataque mágico le dice que detenga eso de una buena vez. Pero antes de impactarle, Kerak aparece para defender al prota, y este le ordena que vaya tras él, y cuando el líder Escarlate le pedía que espere un segundo, Kerak lo derrota de un solo golpe, y al haber caído su jefe, los orcos comentan que están huyendo. De pronto, el sistema le anuncia al prota que los méritos del general son para su rey, anunciándole múltiples veces que ha subido de nivel. Mientras el prota confundido se preguntaba por qué su nivel, Kerak se pregunta qué es exactamente ese poder,
y mirando al prota, se pregunta si podría ser el príncipe. En otra escena, el prota comenta que no importa cuánto busque, no puede encontrarlo, explicándonos que no hay un botón de cierre de sesión en el menú, y reflexionándonos cuenta que se le ocurren dos posibilidades. Primero, que está atrapado dentro de esa realidad virtual. Quizás ocurrió un error crítico en el mundo real. Si es así, podría arreglarse con una actualización. Y la segunda posibilidad, aunque suene una locura, es que eso sea la realidad, no un juego. Igual que en las novelas y cómics, entró en el mundo del juego, o al menos, un mundo que se le parece. Un trasfondo que solo puede describirse como no real, NPC que pueden conversar de ida y vuelta, y lo más importante, no hay censura con mosaico. Y si realmente ese es otro mundo, tiene que morir ahí. No puede correr ese riesgo. Al menos no es un orco u ogro. Y por ahora es un príncipe, nacido con una cuchara de oro en la boca. De pronto, Kerak le pregunta si tiene un momento, preguntándole el prota qué ocurre. Un tiempo después, el prota le pregunta a Kerak el por qué de repente está pidiéndole un combate de práctica, respondiéndoles que va a ser su líder. Saber su nivel de esgrima los ayudará a prepararse para el futuro, preguntándole el prota si es realmente necesario. Pero Kerak, entregándole una espada, le responde que no tiene que preocuparse, se contendrá lo más que pueda. El prota le pregunta si ese es el tipo de cosas que se le dice a un príncipe, y atacando le dice que si va a pelear, debe hacerlo en serio. Kerak, preparándose para recibir su ataque, se da cuenta de algo. El prota es demasiado débil. Es como un huevo golpeando una roca, y con un solo golpe abate al prota. Kerak, que no supo medir su fuerza, le pregunta al prota si está bien, respondiéndole que no debería golpearlo tan fuerte de repente, y de pronto el sistema le anuncia que ha adquirido la habilidad de esgrima básica. El prota, sorprendido, se pregunta si acaba de conseguir esgrima, pero cuándo y cómo, y dándose cuenta, nos comenta que ahora que lo piensa, eso es igual que con la telequinesis, preguntándose si adquiere habilidades cuando experimenta ataques directos con su cuerpo. Kerak comenta que en ese caso, van a terminar el combate de práctica, pero el prota, interrumpiéndolo, le pregunta quién había dicho que se acabó, y poniéndose de pie, le dice que apenas está comenzando, y atacando nuevamente, Kerak nos comenta que sus movimientos son mucho mejores ahora. Entonces, se pregunta por qué era tan terrible al principio. No puede ser que sus habilidades mejoraran de repente. Y el prota le pregunta qué le parece, si no está nada mal, y le pregunta a Kerak qué nivel tiene, respondiéndole que la última vez que revisó, cree que era 21, y el prota, abriendo el sistema, comenta que debería de ponerse al día pronto, y nos cuenta que todas las personas de ese mundo tienen niveles. No pueden ver sus niveles de inmediato en la ventana de estado como él, así que necesitan usar un hechizo de evaluación de nivel. En otras palabras, ser capaz de ver todas sus estadísticas y reforzarlas usando puntos extras es una gran ventaja. Y siguiendo con su entrenamiento, el prota nos comenta que puede volverse más fuerte. Puede volverse más fuerte mucho más rápido que los demás. En otra escena, nos cuentan que el arco del demonio de Night Saga sigue la historia de Zephyr y cómo supera a sus hermanos para convertirse en el rey demonio. Hay muchos episodios hasta el final, pero el más importante es el evento del día de la masacre. Ese evento ocurre en el año 517. Es cuando Zephyr mata a todos sus hermanos para lograr su objetivo. La palabra clave es todo, lo que significa que él también será asesinado. Actualmente es el año 512. Todavía tiene algo de tiempo antes de ese evento, así que necesita priorizar el prevenirlo. La mejor manera sería volverse más fuerte que Zephyr. De pronto, Kerak, preguntándole qué hace ahí, le comenta que lo ha estado buscando. Preguntándole el prota, confundido, si pasó algo. Kerak le pregunta si olvidó que había una reunión en ese día. Preguntándole el prota que a qué se refiere con reunión, pero Kerak le dice que se dé prisa. Todos lo están esperando. En otra escena, el prota, algo nervioso, comenta que ya están ahí. El rubio le pregunta por qué de repente es tan educado, ya que ellos son hermanos, presentándosenos como el séptimo príncipe, Chris Moonlight. La chica comenta que es la primera vez que se encuentran, presentándosenos como la octava princesa, Kathleen Moonlight. Chris le dice al prota que solo los llame por sus nombres, respondiéndole que está bien, y nos cuenta que esos dos son hijos de Elaine Moonlight, la cuarta reina y la reina de los licántropos. También era un verdadero dolor de cabeza en el juego. Sin embargo,
un año antes del día de la masacre, esos dos mueren a manos de Zephyr y los otros hijos del Rey Demonio. La razón para eso es el secreto del nacimiento de Kathleen Moonlight. Ella es una hija bastarda. Kathleen le pregunta al prota por qué luchó contra esos tipos sin seguir el plan. Le había dicho que solo fuera a patrullar, respondiéndole el prota que no sabía si vendrían allí, pero Kathleen acercándose al prota le dice que la deje echar un vistazo, preguntándole si está herido en algún lugar, y le cuenta que es el más débil de todos, debió tener cuidado, disculpándose el prota por su imprudencia, y se pregunta por qué se preocupa por él, y desde cuando los hijos del Rey Demonio son tan cercanos. Chris le advierte que le espera un verdadero regaño si vuelve a hacer algo peligroso, respondiendo el prota que comprende, comentándonos que ellos son realmente amables, y suspirando, nos cuenta que había muchos usuarios de aura entre los licántropos, tal vez gracias a toda la fuerza vital que tienen. Si usa el mismo método que usó para obtener habilidades, tal vez también puede aprender aura fácilmente, y le dice a sus hermanos que tiene un favor que pedirles, preguntándoles si pueden golpearlo usando su aura, y bueno, era de esperar su expresión. En otro lugar, vemos cómo se desenvolvía por lo que parece ser una guerra. Este orco rojo les dice a sus hombres que lo maten a todos, recompensará al que obtenga más muertes, volviéndose aún más feroz la guerra. En otra escena, el prota volviendo a ver a la chica de antes, y al girar, nota a más personas que se encontraban ahí, y el prota les pregunta quiénes son, comentando que no recuerda a esos personajes en Night Saga, y la chica colocándose detrás suyo, vuelve a desvanecerse con la misma intensidad de luz que antes, y pasando con el prota, este se pregunta si acaba de soñar dentro de un juego, pero Kerak le pregunta si ya se levantó, asustando al prota por su aparición repentina, y mientras el prota se quejaba de que lo había asustado, Kerak le dice que parece estar bien, y le pregunta por qué le pidió a la princesa que lo golpeara, contándole que siguió quejándose y mira dónde lo llevo. Pero al girar hacia el prota, ve que este está desprendiendo aura, y el sistema anunciando que ha obtenido la habilidad de aura, el prota comenta que puede sentir el aura. Kerak sorprendido le pregunta si puede despertar su aura si lo golpean con ella, respondiéndole el prota que algo así. Kerak le pregunta si es por eso que de repente estaba lleno de energía cuando luchaba contra la tribu del relámpago, respondiéndole el prota que sí, ese era él. Pero más importante, le pregunta a Kerak si pasó algo mientras dormía, respondiéndole este que por supuesto, contándole que la fuerza principal también ganó contra la tribu del relámpago. El prota le comenta que pensó que Chris, Kathleen y él eran los únicos ahí para derrotar a la tribu de relámpago escarlate, pero Kerak responde que de ninguna manera, preguntándole si sabe lo grande que es esa tribu. El prota le pregunta que entonces, ¿quién estaba a cargo? Respondiendo Kerak el general Vandal. El prota nos cuenta que el general Vandal es uno de los tipos más fuertes que hay. Gracias a eso, le gustaba mucho como subordinado cuando jugaba como Zephyr, y teniendo una idea nos comenta que eso podría ser su oportunidad. Vandal se convirtió en subordinado de Zephyr en el año 515. Él no es subordinado de Zephyr todavía, lo que significa que puede tomarlo para el primero. Sabe todo lo que hay que saber sobre él, las recompensas que le gusta recibir, la comida que le gusta, sus talentos, pero la parte más importante al atraerlo a su lado, es derrotarlo en un duelo. Si sabe todo eso, debería poder tomar a Vandal como su subordinado antes que Zephyr. Vale la pena intentarlo, todavía tiene mucho tiempo. Primero, Vandal será su subordinado. Trasladándonos al campamento de Kathleen, Chris sorprendido le pregunta si alcanzó el primer nivel de expulsión de aura en solo un día. Y el prota con una sonrisa pícara nos comenta que eso es un hecho ya que puso todos sus puntos en aura. Tampoco fue una decisión precipitada. El aura mejora las capacidades físicas de uno en general. De hecho, es mejor que tener telequinesis. Chris comenta que eso es imposible, preguntándose si es porque es un Gandar, y le pregunta al prota si también puede hacer un mapa subterráneo, preguntándole que a qué se refiere, comentándonos que en realidad no, pero tiene un minimapa. Chris responde que es sencillo, preguntando si pueden prepararle un bolígrafo y papel. Un tiempo después, Chris comenta que de ninguna manera, es más detallado que el mapa que tiene, y le dice al prota que es un genio,
Kathleen comenta que ya que los tipos de la tribu Relámpago Escarlate que se cruzaron están todos muertos, esos chicos no saben que conocen los túneles subterráneos. Respondiendo Chris que deberían poder emborcarlos si utilizan eso. Dicho eso, le pregunta al prota si hay algo más que necesita que haga. Un tiempo después, Kerak le pregunta al prota si su misión de patrullaje es un área nueva, respondiéndole que no tiene más opción ya que es el más joven entre sus hermanos. Kerak comenta que es bueno que tengan refuerzos, comentando el prota que todo es gracias a su arduo trabajo, y topándose con unas personas, el prota le pregunta si es su hermana, pero más importante, le pregunta por qué lleva esa túnica, pero Kathleen pidiéndole que haga silencio, le explica que lo sigue en secreto por si acaso sucede algo, pero solo intervendrá si las cosas se ponen realmente peligrosas, ya que debe ser su logro, mientras el prota se pregunta si lo va a apoyar así. De pronto, la amiga de Kathleen diciéndole al prota que está encantada de conocerlo, se presenta como Seira, respondiéndole el prota que también está encantado de conocerla. Seira comenta que de todos modos, se mantendrán al día con él, así que no tiene que preocuparse por ellas. Ya dentro de la cueva, el Pratt pregunta que por qué todas esas cuevas están vacías, preguntándole Kerak que quién no se lleva sus objetos de valor al mudarse. Asume que los enanos se lo llevaron todo. El prota le pregunta que entonces, ¿qué hay de las almas que consiguieron la última vez? Respondiéndole Kerak que supone que no se consideraban objetos de valor. Un tiempo después, Kerak le comenta al prota que cree que algo se dirige hacia ellos por ese lugar, respondiéndole que él también lo escucha, y abriendo el mapa, comenta que deben ser ellos, y abriendo su inventario, nos comenta que tiene el objeto de hechizo destello por si acaso eso sucediera, y le ordena a Kerak que le diga a los demás que cierren los ojos cuando le dé la señal, y mirando hacia el frente, ven cómo se asoman unos ojos, y nos explican que se tratan de arañas de piedra, monstruos que a menudo aparecen en lugares como cuevas. Siempre están en grupo de docenas y poseen un veneno de parálisis muy fuerte, y el prota dándoles la señal, les dice a los demás que cierren los ojos, procediendo a lanzar la botella, y esta al impactar, procede a liberar una fuerte luz cegando a las arañas. El prota nos comenta que las arañas de piedra se vuelven inútiles y se exponen a la luz porque viven en la oscuridad, y les da la orden a sus hombres que ataquen inmediatamente. Mientras se desenvolvía su combate, el prota viendo el mapa nos comenta que las arañas de piedra cazan en grupo, y los grupos están obligados a tener un líder, y rápidamente le pide a Kerak que lo siga. Van a atrapar al jefe, y estos moviéndose en el campo de batalla, vemos como a lo profundo emerge su líder. Kerak elevándose y dándole un fuerte golpe, sorprendido comenta que su exterior es sorprendentemente duro. El prota nos comenta que olvidó ese detalle, esa hacha no perfora su exoesqueleto. Su debilidad es el fuego, pero aún no puede usar magia de fuego, y vemos que la araña se pone aún más agresiva. El prota le grita a Kerak que use magia de fuego, esa es su debilidad, preguntándole Kerak que de dónde se supone que va a sacar fuego. De pronto, alguien le dice al prota que levante su espada, y levantarla, se pregunta si es magia. Kathleen le pregunta que si con eso es suficiente, y la araña atacando al prota, vemos como la contraataca, con la técnica hoja ardiente. Un tiempo después, el prota es notificado que había subido de nivel, y emocionado comenta que ahora es nivel 9. Kathleen le pregunta si está bien y que fue la luz de hace un momento, respondiéndole el prota que sobre eso, es algo así como una bendición. Sucede a veces, así que no tiene que preocuparse. Kathleen le pregunta si es una bendición de Gandar, respondiéndole el prota que sí. Kathleen comenta que más importante, le pregunta si ha peleado con esas criaturas antes, ya que su respuesta fueron bastante hábiles, contándole el prota que solo leyó sobre ellas en un libro antes, y nos comenta que ha peleado contra ellas muchas veces en el juego, sí que claro que sabe cómo funciona. De pronto, Kerak le dice al prota que mire por allá, diciéndole que parece haber algún tipo de puerta. Ya dentro de la habitación, el prota sorprendido comenta que eso es un portal de ciudad. Kerak sorprendido le pregunta si sabe lo que es, respondiéndole el prota que no exactamente, pero tiene una idea, y nos comenta que no está seguro, pero ese patrón es de estilo enano. Cuando jugó como Zephyr, ni siquiera llegó a ver uno, pero cuando jugó como un héroe, lo vio algunas veces. Cree que si le inyecta maná, se activa, y le dice a los demás que cree que eso podría ser un portal. Seira comenta que a juzgar por el diseño, parece que el príncipe tiene razón, comentando Kathleen que entonces,
Pregunta si puede averiguar a dónde está conectado, respondiéndole Seira que si buscan cerca, debería haber algunas inscripciones. Kerak encontrándolas comenta que cree que hay algunas letras grabadas, y los demás acercándose, Kathleen comenta que obviamente no es escritura común demoníaca, parece que son caracteres enanos. Kerak le pregunta si puede leerlo, preguntándole Kathleen por qué iba a saber ella la escritura enana, y le pregunta a Seira si sabe algo, disculpándose y respondiéndole que tampoco puede, pero de pronto, alguien comenta montaña Histza, portal número 2, y está conectado al portal número 3, y el prota confundido pregunta cómo es que puede leer el lenguaje enano, y vemos que el sistema le notifica que ha adquirido el idioma de los enanos, murmurando el prota que si puede aprender idiomas así también. Kerak le pregunta si realmente puede leerlo, respondiéndole el prota que cree que sí. Kathleen le pregunta que desde cuándo puede leer enano, y Seira le pregunta qué dice a continuación. El prota responde que cree que dice que si le infunde maná, se activará, y le pregunta a Kathleen si puede inyectar un poco de maná, preguntándole por qué ella, y por qué no lo hace él mismo. El prota le responde que todavía es torpe con esto, y nos comenta que realmente no puede usar maná en lo absoluto. Kathleen, inyectándole algo de maná, vemos como esta esfera empieza a brillar, y mostrando un mapa, Kathleen sorprendida pregunta si esas son las montañas Histza. El prota les cuenta que ese punto es su ubicación actual y el portal número 3 debería estar ahí. Entonces esto significa que también hay túneles enanos por allí. Kerak le pregunta si no es algo bueno. Después de todo, las fuerzas principales de la tribu Relámpago Escarlate están estacionadas justo enfrente de esas montañas, respondiéndole el prota que exacto, con eso, pueden atacarlos por la espalda. Por ahora, se detendrán ahí y volverán. Necesitan discutir eso cuidadosamente con su hermano, respondiéndole los demás que están de acuerdo. De vuelta a la tribu Kathleen, Chris comenta que pensar que había un portal en un lugar así, y elogiando al prota le dice que es realmente una bendición, respondiéndole que él solo, pero Chris interrumpiéndole dice que si hay algo que quiera, solo tiene que decírselo, mientras sea algo que él pueda hacer, se lo concederá, pero el prota le responde que está bien. Chris le dice que como su líder y alguien que es mayor, quiere recompensarlo. Si se niega, sus sentimientos se herirán. El prota le pregunta si está bien incluso si es un poco razonable, respondiéndole Chris que ahora tiene aún más curiosidad por saber qué es. Y el prota con determinación le pregunta si le puede enseñar el arte del puño del dios bestia. Y Chris con una expresión sombría le pregunta qué ha dicho. El prota nos cuenta que aún no puede manejar armas correctamente debido a su nivel, pero las técnicas son diferentes. El arte del puño del dios bestia es un arte marcial transmitida a través de la familia real licántropa. En términos simples, es un poderoso arte marcial de rango S, sabe que es una petición bastante ridícula. Si se niega, lo entenderá, y le dice a Chris que podría ser difícil, pero ahora está bien. Imagino desde el principio que no sería posible, pero Chris le responde que le enseñará. Por supuesto, no puede enseñarle las técnicas secretas. El prota le pregunta si habla en serio, respondiéndole Chris que al menos puede enseñarle aura. Sin embargo, le pregunta qué le parece eso, si es un regalo lo suficientemente bueno. Pero Chris al ver la expresión del prota le dice que no tiene que decirle nada. Eso significa que no le gustó, pero el prota rápidamente le responde que para nada. Eso es absolutamente perfecto. Chris, llamando al prota, le dice que de ahora en adelante, puede considerarlo su hermano. El prota algo confundido, nos cuenta que hermano, es una palabra bastante significativa. Bueno, está bien, no le disgusta la idea. De hecho, le gusta bastante, y estrechando su mano le responde a Chris que sí, comentándonos que trabajarán juntos a partir de ahora. Y como el sistema notifica sobre la alianza establecida con Chris Moonlight y Kathleen Moonlight, moviéndonos al campamento de la tribu Relámpago Escarlate, vemos como Orcu comenta que no había venido ahí, con el objetivo de atacar ese lugar desde el principio, y le pregunta qué la trae por ahí. Sexta princesa Felicia Dawnblade. En otra escena, vemos al prota comentando que al principio, cada vez que su nivel subía, todavía sus estadísticas aumentaban en 2, pero en algún momento, su carisma solo comenzó a subir uno por uno, preguntándose por qué será, y nos cuenta que en el Night Saga original, la apariencia y el carisma eran estadísticas separadas. La apariencia simplemente significaba cuán atractivo o hermoso era un personaje, mientras tanto, el carisma se trataba de cuán agradable era una persona a los ojos de los demás.
Bueno, supone que tiene sentido, ya que su ritmo de crecimiento ha sido bueno hasta ese momento. Más importante, está a punto de llegar al nivel 10 pronto. En Night Saga, cada vez que Zephyr y Lack llegaban a nivel 10, sus habilidades únicas, descendientes de la oscuridad y el elegido, suben un nivel. Si él también llega al nivel 10, al menos una de sus habilidades subirá. Y Kerak, llamando al prota, le comenta que todo está listo. Ya fuera de la tienda, Kerak le comenta al prota que se ve bastante alegre, preguntándole si le pasó algo bueno, respondiéndole el prota que no realmente, y viendo a todas sus tropas, le dice a sus hombres que es hora de irse. De vuelta a la cueva, Chris le pregunta a unos furros si han terminado su investigación, respondiéndole que sí. Justo como dijo, ese portal está conectado al río Esque de las montañas Hizxa. Chris comenta que parece que funcionará correctamente, respondiéndole que sí, no hay problema. Como era de esperar del trabajo de los enanos, es resistente. Chris comenta que si está todo listo, es hora de irse, activando estos el portal, y pasando con el prota, comenta que no puede creer que está viendo una puerta en la vida real. Catelyn, al verlo atrás, le pregunta qué está esperando, respondiéndole el prota que irá enseguida. Nuestro protagonista cruzando el portal, el prota ve sorprendido lo que parece ser un campamento. Chris comenta que es justo como esperaba, ahí está su campamento. A juzgar por su tamaño, diría que hay aproximadamente 5.000 tropas. Si atacan por la retaguardia, entonces los suministros deberían ser su prioridad. Si el general Vandal lanza un ataque desde el frente para distraerlos, entonces sus unidades de infiltración pueden quemar sus almacenes de comida desde atrás. Seira le pregunta si no parece que algo es extraño, contándole que no hay suficientes tropas en el campamento, respondiéndole Chris que tiene razón, preguntándose dónde se fueron todos, si acaso podrían ser que ya había iniciado un ataque. Y el prota, dándose cuenta de algo, se pregunta qué es lo que está pasando en ese lugar. Suena como una batalla. Chris le comenta al prota que enfoque su aura en sus ojos, y haciéndole caso, comenta que lo puede ver. Catelyn comenta que un lado parece la tribu del relámpago, pero se pregunta quiénes son los otros. Chris comenta que no son los hombres del general Vandal. De todos modos, no había una batalla programada. Además, la escala de la lucha es demasiado pequeña. Y el prota, enfocando su vista en la batalla, pregunta si acaso eso no son elfos oscuros. Catelyn le pregunta si acaba de decir que son elfos oscuros, respondiendo el prota sí, contándole que tienen una confección más pequeña y el hecho de que estén montando Dracos pero Catelyn le pregunta que a qué se refiere con Dracos. Chris les comenta que parece que se están retirando. Al caer su comandante, se están retirando a una velocidad increíble. Kerak se pregunta qué está pasando ahí, si la lucha ya ha terminado, y el prota se pregunta por qué habría elfos oscuros en ese lugar. Un tiempo después, el general Vandal les dicen a nuestros protagonistas que escuchó que encontró el portal de los enanos. Es como se esperaba del ejército del príncipe Chris, pero quiere que le diga cómo supo que habría un portal en ese lugar. Chris le responde que él no fue quien lo encontró, fue el joven príncipe Sutra, respondiéndole el prota algo nervioso que simplemente tuvo suerte. Y nos comenta que el general Vandal, verlo de nuevo es extrañamente agradable, y comenta que esta vez, finalmente será recompensado apropiadamente en el castillo del rey demonio. Chris comenta que antes de eso, hubo una pequeña escaramuza frente al campamento de la tribu del relámpago, preguntándole si sabe algo al respecto. Vandal le responde que probablemente fueron los elfos oscuros, parece que se unieron a la batalla por su propia cuenta. Chris pregunta por qué los elfos oscuros chocarían con la tribu de relámpago, si acaso no son refuerzos del castillo del rey demonio, respondiendo Vandal que es difícil de decir. Seguro ellos planeaban explorar antes de unirse, pero las cosas salieron mal. Pero tienen un problema más grande. Parece que el líder de la unidad independiente de los elfos oscuros fue capturado por la tribu del relámpago escarlate. Chris comenta que así que esa pequeña escaramuza imprudente fue por eso. El prota le pregunta quién exactamente es el comandante de esa unidad independiente, respondiendo Vandal que es alguien que conoce bien. Es la sexta princesa, Felicia Dawnblade, su hermana. La sexta princesa Felicia Dawnblade, hija de Sylvie Dawnblade, la tercera reina y princesa de los elfos oscuros, y hermana gemela del quinto príncipe, Sylvain Dawnblade. En el juego, Felicia y Sylvain pertenecían a la facción de la cuarta princesa, Anastasia Necrión. Por eso siempre tuvo la impresión de que era una enemiga, pero, ¿por qué apareció Felicia ahí?
¿Será que está interfiriendo para llevarse el mérito? Chris le pregunta a Vandal si acaso esos bastardos del rayo escarlate ni siquiera se dieron cuenta de que esa elfa oscura es Felicia, respondiéndole que quién sabe, aún no pueden confirmarlo. Chris le pregunta que entonces, ¿qué planea hacer a partir de ahora? Respondiendo Vandal que si pueden salvarla, la salvarán. Chris le pregunta que si negociaciones. Respondiendo Vandal que si ellos hacen el primer movimiento, al menos podrán hablar, pero no tiene intención de inclinarse primero. Respondiéndole Chris que comprende, Vandal comenta que entonces reunirá más información de ese lado. Si pasa algo, lo contactará, retirándose de la llamada. Chris comenta que parece que su tan brillante hermana mayor se convirtió en prisionera. Catelyn le dice que si sigue viva, tienen que salvarla. Respondiéndole Chris que sería bueno, pero no será fácil. Si intentan rescatarla, podrían terminar perdiendo ellos también. Catelyn le grita que tienen que salvar a su hermana, respondiéndole Chris que lo sabe, pero... Y pasando a otra escena, Chris comenta que el plan es sencillo. Cuando el general Vandal atraiga a la fuerza principal de la tribu Rayo Escarlate, atacarán su campamento por detrás. Después de eso, él se lanzará al centro de su base y causará todo el caos posible. Catelyn y el prota, ellos dos liderarán sus propios escuadrones y llevarán a cabo la misión. El prota le pregunta que si por misión se refiere a rescatar a su hermana, respondiéndole Chris que así es. Primero quema su almacén de provisiones y arsenal, y después rescatar a Felicia. Pero si se vuelve demasiado peligroso, retrocederán de inmediato. No pueden darse el lujo de perder más vidas solo por Felicia. Catelyn alzándole la voz, Chris le pide que haga silencio. Él también es comandante de una unidad. Catelyn le dice que Felicia es familia, preguntándole cómo puede decir eso. Respondiéndole Chris que no pueden permitir que las acciones imprudentes de Felicia pongan en riesgo toda la operación. Y el prota al ver su interacción se pregunta qué es eso. Chris no parece muy decidido a rescatar a Felicia, preguntándose si habrá pasado algo entre ellos. Y pasando el campo de batalla, un escuadrón comenta que aniquilarán a esos bastardos de Rayo Escarlata, dando el inicio a la batalla. Y pasando con Vandal, les dice que los eliminará a todos. Y pasando con las fuerzas del prota, Kerak le dice al prota que ya el ataque ha comenzado, preguntándole por qué no se mueven todavía. Respondiendo el prota que espere, habrá una señal. Y mientras se desenvolvía la batalla, Vandal les dice a sus tropas que es hora de retirarse. Y pasando con Chris, les dice a sus tropas que se preparen, se moverán pronto, cumplirá la misión exactamente como fue planeada. Iniciando nuevamente otro enfrentamiento, Catelyn le pide al prota que tenga cuidado, respondiéndole que ella también, y abriendo su mapa, les dice a sus tropas que se muevan a la izquierda, y corran directo al almacén. Y bueno, iniciamos otro enfrentamiento. Kerak, a punto de recibir un golpe, el prota lo detiene con una daga, notificando el sistema que es la habilidad lanzamiento de daga. Kerak sorprendido le pregunta al prota cuándo aprendió a lanzar dagas, respondiéndole que no es nada especial, y nos explica que anoche intentó lanzar una daga y de alguna forma obtuvo la habilidad. Kerak comenta que eso de allá parece ser el almacén de provisiones, preguntándole al prota si solo tiene que incendiarlo, respondiéndole que sí, según el plan. Pero se pregunta que qué pasa con Felicia. Si está encerrada dentro, podría quedar atrapada en las llamas. Incluso podría morir. Y le dice a Kerak que primero tienen que encontrar a Felicia. Preguntándole que cómo espera que la encuentren. Pidiéndole el prota que espere. Y abriendo el mapa, nos comenta que para él, Felicia debería registrarse como un NPC neutral, así que estará marcada ya sea en azul o en morado. Y encontrándola, le dice a Kerak que es por ahí. Y entrando a una tienda, nos comenta que ese tiene que ser el lugar. Pero ¿dónde está Felicia? Y alguien llamando al prota, le pregunta qué hace en ese lugar. Siendo esta Felicia, el prota acercándose a ella le responde que hablarán después. Por ahora, le pide que se quede quieta. Comenta que ese lugar es peligroso. Necesita desatarla rápido y salir. Y nos comenta que si consigue que Felicia le deba un favor ahí, le será útil más tarde. Un tiempo después, el prota le dice a Felicia que deben darse prisa a regresar con Chris y Catelyn. Felicia le pregunta si ellos vinieron, si acaso fue a rescatarla.
respondiendo el prota que claro, y le pregunta por qué ni siquiera pregunta eso, si acaso no se suponía que venía a rescatarla, respondiéndole Felicia que quiso decir, y le cuenta que como él se ha mantenido alejado de las luchas de poder, al parecer no lo sabe, pero Kerak le dice al prota que están llegando más enemigos. El prota llamando a Felicia le pide que se dirijan por ahí, pero esta le pregunta que desde cuando la llama por su nombre, y cuando estaban escapando, Felicia le advierte prota que se dirige un ataque detrás suyo, pero este le impacta, envolviéndolo en llamas. Felicia llamando al prota, de pronto es sorprendida por un enemigo, y está tratando de defenderse, nota que algo se acerca a ella, impactándole un ataque de fuego a su enemigo, y girando a ver quién era el responsable, se pregunta qué es eso, y vemos que el prota había adquirido el control de maná de nivel 1 y la flecha de fuego en el nivel 1, contraatacando a sus enemigos con su nueva habilidad. Y el prota entusiasmado comenta que eso es magia de verdad, aunque solo es nivel 1, eso es increíble, y de pronto, ve que alguien lo contraataca con un ataque de hielo, y el prota al ver el responsable, nos comenta que él está apuntando hacia Felicia, y está acercándose preguntándole al prota si está bien, el prota empujándola le dice que no se acerque. Felicia sorprendida le pregunta por qué, comentándonos el prota que es porque, eso es suyo, recibiendo el ataque de lleno, y disipándose la nube de polvo, vemos que el sistema le notifica al prota que ha adquirido flecha de hielo, comentando que es justo lo que esperaba, pero cayendo exhausto, nota que una de las flechas sí le impactó, notificándole el sistema que tiene 13 puntos de vida restantes. El prota nos comenta que si recibe otro golpe como ese, pero alguien lo llama idiota, siendo esta Felicia, y le pregunta que quién le pidió que la salvara, preguntándose el prota que a qué se refiere. Felicia le cuenta que incluso entre sus hermanos, él es el más débil, así que, le pregunta quién se cree que necesita ser salvado, comentándonos el prota que parece que Felicia está malinterpretando las cosas, y fijando su vista a lo lejos, mientras Felicia le preguntaba que cuando había aprendido magia, el prota nos comenta que incluso se cargó a ese mago, así que es eso. Ella entendió mal, pensando que estaba tratando de salvarla, pero antes de seguir comentando, Felicia le arranca la estaca, y notando una luz, vemos que Felicia lo estaba tratando con un hechizo de sanación, y al terminar, el sistema notifica que ha adquirido curación a nivel 1, y el prota nos comenta que la herida sanó instantáneamente, como se esperaba de la maga genio, Felicia Dawnblade, y esta le pregunta al prota si se siente mejor, respondiéndole que sí, gracias a ella. De pronto, escucha un fuerte estruendo. Felicia confundida pregunta qué es eso, respondiéndole el prota que eso es un ogro de sangre, una de las especies mutadas de ogros. Felicia le pregunta si entonces está diciendo que tienen que atravesar esa cosa para escapar, respondiéndole el prota que sí, y escapando se pregunta cómo se supone que van a luchar contra eso. El prota pregunta que por qué es tan rápido a pesar de su enorme tamaño. De pronto, Felicia le pide al prota que gane algo de tiempo, explicándole que volará con magia, pero le pregunta que cómo se supone que haga algo así, y esquivando un ataque, le responde a Felicia que provocará su arrogancia de alguna forma, pidiéndole que prepare su magia. Felicia confundida le pregunta qué significa arrogancia, respondiendo el prota que es cosa suya, y le grita a Kerak dónde se encuentra, respondiéndole que está por ahí. El prota le cuenta que lo harán igual que la vez pasada, pidiéndole que se prepare, y abriendo su inventario, comenta que ahora podrá usar la daga enana, y manifestándola, activa la técnica bajo el estandarte del rey, y Kerak al sentir el poder, procede a contraatacarlo. Y Felicia apareciendo al lado suyo, con un hechizo hace que su enemigo tropiece, terminado Kerak de derrotarlo. Y pasando con el prota, comenta que ganaron, comentándonos que aún quedan enemigos, pero el más problemático ya fue eliminado, y de pronto, el prota nota que ha subido de nivel, y abriendo el sistema, nos comenta que al fin ha llegado al nivel 10, y el sistema notifica que el nivel de ajuste de configuración del protagonista ha aumentado,
Gracias al efecto de ajuste de configuración del protagonista nivel 2, se ha añadido una nueva habilidad pasiva, pero el prota entusiasmado comenta que abrirá la caja de regalo. Luego, nos muestra la habilidad protección del campo de batalla, explicándonos que la precisión de las armas a distancias dirigidas al protagonista disminuye ligeramente, y el prota nos comenta que ese es el efecto Stormtrooper, y nos cuentan que todo lo han visto una vez. Las balas llueven en ráfagas y aún así, de alguna manera todas rozan y fallan por poco al protagonista. Con esa habilidad, en realidad puede reproducir ese efecto de armadura de guión del protagonista. Y de pronto, Felicia le pregunta al prota qué está haciendo, contándole que los enemigos los están rodeando, y está girando hacia ellos, les lanza el hechizo de viento remolina y enfurece. Y el prota al ver tal ataque mágico, nos comenta que parece magia, pero eso no lo es. Sin duda debe ser un espíritu, corrupta o no, una elfa oscura sigue siendo una elfa. Felicia no solo era una maga brillante, nació como invocadora de espíritus. Pero entonces, se pregunta si él también puede ser golpeado por algo así. Un tiempo después, Kerak le pregunta al prota sobre esa bengala señal, respondiéndole que la bengala amarilla es la orden de retirada, mientras se preguntaba qué estaba pasando allá afuera, si acaso será que alguien está en peligro. Kerak le pregunta qué harán, pidiéndole que dé la orden, respondiéndole el prota que lleve las tropas y retrocedan, y le cuenta que necesita ir con Catelyn. Kerak confundido le pregunta qué quiere decir con eso, diciéndole que irá con él, contándole el prota que debe haber una razón para la orden de retirada, pidiéndole que por ahora haga lo que le dijo. Kerak, respondiéndole que aún así, Felicia comenta que ella irá con él. No soporta deber favores, así que al menos le gustaría tener la oportunidad de pagar su deuda. Además, todavía tiene asuntos pendientes con esos cerdos. Kerak le responde que entonces tengan cuidado, lo esperarán arriba, respondiéndole el prota que se reunirán en un rato. Un tiempo después, Felicia le pregunta al prota si realmente necesitan ir con Catelyn, respondiéndole que nunca se sabe. Esa orden repentina de retirada es sospechosa. Felicia le comenta que no le diga que la atraparon tipos como esos, respondiéndole el prota que espera que no, entonces podrán volver todos juntos. Felicia le comenta que parece preocuparse mucho por Catelyn, respondiéndole que es su hermana, sí que es natural, mientras nos comenta que claro, aunque en verdad es más por su alianza. Y Felicia, echándole un ojo al prota, comenta que así que es natural. En otro lugar, vemos a Catelyn que claramente le estaba dando una paliza a sus contrincantes. Y pasando con el prota, Felicia comenta que es tal como pensó, mientras el prota nos comenta que después de todo, no había nada de qué preocuparse. Catelyn, al notar al prota, le pregunta por qué no se retiró, respondiéndole el prota que vino a salvarla, quiso decir ayudarla, pero parece que no había necesidad de hacerlo. Catelyn, confundida, le pregunta qué quiere decir, pero al notar a Felicia, esta rápidamente la abraza, diciéndole que es un alivio de que esté a salvo. Felicia, algo avergonzada, le responde que por supuesto que estás a salvo, honestamente, solo se preocupa demasiado. Y el prota, al ver su interacción, nos comenta que las dos parecen bastante cercanas, y al ver el minimapa, comenta que los enemigos parecen estar regresando por ese lado, pidiéndoles que se retiren rápidamente. Catelyn le responde que él guiará el camino, y ellas cubrirán la retaguardia. De vuelta al portal, Felicia pregunta si es cierto que el prota encontró ese portal, respondiéndole Catelyn que sí, tuvo un papel enorme en esa operación. Felicia comenta que es increíble, preguntando cuándo fue que cambió tanto. De pronto, alguien pregunta si todos regresaron a salvo, siendo Chris. Catelyn le cuenta que ha traído de regreso a Felicia sana y salva, y Felicia le dice que ha pasado mucho tiempo. Chris, quedándose un minuto en silencio, le responde que así es. Un tiempo después, Chris comenta que escuchó que el lado del general Vandal también ganó. Al parecer, Yakusan abandonó la lucha después de ver su campamento en llamas. El prota, confundido, pregunta quién es Yakusan, respondiéndole Catelyn que ese es el nombre del jefe de la tribu de Rayo Escarlata. Felicia le pregunta si entonces dice que Yakusan se rindió, respondiéndole Chris que no exactamente, parece que simplemente huyó a otro lugar. Si reúne a los aliados dispensos, todavía podría dar una buena batalla. Por eso mañana atacarán a las fuerzas del hermano mayor de Kaichin, Kairam. Si Yakusan se une a ellos, será un dolor de cabeza, pero en fin, dejará eso de lado. Y le pregunta a Felicia qué fue lo que la trajo a ese lugar.
Felicia le cuenta que estaba investigando unas ruinas cercanas. Mientras venían a ayudar tras oír sobre la batalla, fue capturada. Chris le pregunta si eso es verdad, preguntándole Felicia si piensa que miente, y ambos mirándose fijamente. Chris retirándose comenta que ha pasado por un mal rato, dejarán las cosas ahí por ahora, y les dice a los demás que descansen. En otra escena, el prota viendo su panel de habilidades comenta que solo mirar esas ya se siente bien, aunque la única realmente útil de combate ahora mismo es el aura. De pronto, alguien llamando al prota le pregunta si puede pasar un momento, siendo esta Felicia. El prota confundido le pregunta qué la trae ahí en esa hora, pero Felicia acercándose, y llamando al prota, le dice que se quite la ropa. Pero aquí termina esta historia. Para la siguiente parte pido una meta de 500 likes y 50 comentarios, para traerles la siguiente parte lo más rápido posible. Yo aquí me despido y hasta la próxima.